Cambia el mundo como un Buda. Cuando la mafia y la prensa y todo el mundo te dice que te largues, tu trabajo es plantarte como un árbol junto al río de la verdad y decirle al mundo entero: no, lárgate tú. Capitán América. Cuando Siddhartha decidió sentarse a meditar hasta realizar el completo despertar, apareció Mara, el rey demonio, para atormentarlo. Mara envió a sus muchos y diabólicos súbditos para apartar al futuro Buda de su objetivo. Mientras le presentaban todos los placeres y dolores del mundo, Siddhartha se los sacudía con facilidad y regresaba a su práctica de meditación. Finalmente, Mara decidió meterse y burlarse de los logros de Siddhartha. «¿Pero quién te crees que eres?», dijo. «¿Te crees que eres lo suficientemente válido como para alcanzar la iluminación? Ya puedes esperar sentado, jefe». Puedo imaginarme muy bien a Mara utilizando uno de esos términos ambiguos y halagadores como jefe o algo por el estilo. En ese momento, Siddhartha podría haber contestado de diversas maneras, pero se calló y simplemente tocó la tierra con una mano. Se dice que la tierra se estremeció en respuesta, atestiguando el merecimiento de Siddhartha. Este gesto hizo huir a todos los demonios de Mara. Poco después, Siddhartha se iluminaba. A partir de ese momento no evitó ninguna pelea, aunque lo que estaba haciendo resultaba increíblemente contracultural. Sus enseñanzas contrariaron muchos aspectos de la sociedad índica de hace 26 siglos y continúan haciéndolo en la actualidad. En su orden monástica aceptó a personas de todas las castas, así como a mujeres. Esas acciones representaban una amenaza para la sociedad de la India. Luchó por la igualdad sencillamente haciendo que sus enseñanzas fuesen accesibles a todos. Las mismas enseñanzas sobre atención plena y compasión continúan siendo contraculturales en un mundo regido por la prisa, la agresividad y el caos. Una de las muchas fuentes de sabiduría en el mundo del cómic, el Capitán América, ofrece en el epígrafe del principio el consejo sobre cómo seguir los pasos del Buda, plantándose con firmeza. Cuando estamos lo suficientemente presentes como para presenciar sufrimiento, podemos plantarnos con firmeza como un árbol junto al río de la verdad y decir: «Esto no lo voy a aguantar». Podemos dar testimonio en un mundo dolorido y responder con la delicadeza de un corazón abierto. En este vídeo exploraremos a qué puede parecerse aportar justicia social en el mundo actual, basándose en postulados budistas. Este camino es importante, pues no podemos ignorar que todos los días tenemos un impacto en este mundo de una u otra manera. Tal y como escribió Sakyong Mipham Rinpoche, hemos entrado en una época en la que la espiritualidad ya no significa simplemente liberación individual. Tampoco sería posible dada nuestra conectividad global. Examinaremos cómo acabamos causando daño cuando nos aferramos a opiniones y perspectivas rígidas y cómo integrar principios budistas a nuestra pasión por crear un mundo mejor. La perspectiva de la bondad fundamental es que ya contamos con todo lo necesario para crear un cambio social. A fin de cuentas, no va a haber nadie que salga de la nada y convierta el mundo en un lugar mejor. Pero tú sí puedes hacer algo, así que pongámonos a ello. Tienes que darlo todo. Pregunta: me gustan los ideales del budismo mahayana y me gusta considerarme a mí mismo amable, compasivo y atento. Pero en realidad me asusta un tanto eso de pensar primero en los demás. ¿Qué y cuánto hay que dar para ser budista? Cualquiera interesado en ser beneficioso para el mundo necesitará dar su corazón totalmente. Bodhisattva es una palabra sánscrita que designa a los individuos que se han dedicado sin reservas a crear cambios positivos en el mundo.
Bodhi es la misma palabra que mencionamos antes en el contexto de bodhicitta. Significa abierto o despierto. Sattva significa ser o persona. Es alguien dispuesto a permanecer abierto continuamente. Durante la primera visita del Dalai Lama a Estados Unidos, se le hizo una foto sosteniendo una Coca-Cola. Esa foto apareció en el periódico local con el pie. El Dalai Lama se toma un respiro. A Chogyam Trungpa Rinpoche le pareció gracioso. El Dalai Lama es la última reencarnación del Bodhisattva de la compasión, Avalokitesvara. Ha regresado vida tras vida para ayudar a los demás, para darse por completo. La idea de que pueda estar fuera de servicio, tomándose un respiro, resulta grotesca. De igual manera, si quieres ser beneficioso para los demás y seguir el camino Mahayana, no deberías segregar tu vida en compartimentos estancos. El tiempo que ayudo a los demás, mi tiempo y el tiempo en que me permito holgazanear a mi antojo. No es así como funciona. Chogyam Trungpa Rinpoche escribió: la cuestión importante es darte cuenta de que nunca estás fuera de servicio. Nunca puedes relajarte, porque el mundo entero necesita ayuda. Eso no significa que debas correr de aquí para allá intentando arreglar el mundo, sino que todo el mundo con quien entres en contacto se beneficie de tu presencia franca y sincera. No es necesario tomarse un descanso en esa situación. Si te consideras amable, compasivo y atento, entonces ya sabes que cuando invocas esas cualidades te estás dando por completo. Cuando hablas con un amigo que lo está pasando mal, no te sientas pensando en todas las cosas que desearías estar haciendo, sino que le ofreces toda tu atención. Ya sabes cómo darte del todo. Sabes que cuando dejes a tu amigo te sentirás bien. Así que, ¿por qué no recorrer el camino del Bodhisattva y hacerlo? Dijo el Buda: al ocuparse de uno mismo, uno se ocupa de los demás. Al ocuparse de los demás, uno se ocupa de sí mismo. Puedes ocuparte de ti mismo hasta el momento en que surja la compasión. Entonces podrás ofrecer toda tu presencia, porque ya te habrás ocupado de ti. Cuando actúas compasivamente hacia los demás, también te estás beneficiando tú. Te sientes bien al ser útil. Te desarrollas como persona y como bodhisattva en formación. Estás ejerciendo tu corazón para comprobar tu capacidad. Algunos días puedes sentir que puedes con un poquito más y ser algo más compasivo y abierto de lo normal con otra gente. En otras ocasiones puedes sentir que cargas con el dolor y el sufrimiento de toda tu familia o grupo de amigos y aceptarlo de manera abierta y genuina. El aspecto importante es darlo todo lo que puedas. Este pozo de Bodhi es insondable, es muy vasto. Siempre podemos refrescarnos con su contenido. Tenemos tanto despertar que ofrecer que, como respuesta al aspecto final de la pregunta de esta sección, ¿qué y cuánto hay que dar para ser budista?, diría que todo. Lo dejas todo. Esa es la práctica de un bodhisattva. Considerar la felicidad ajena como propia. La felicidad de los demás te hace feliz. Existe una práctica especialmente útil en el camino Mahayana. Se llama Tonglen. Es un término tibetano que podría traducirse como enviar y recibir. Se trata de una práctica de compasión en la que inspiras lo doloroso e incómodo para otros y luego, al expirar, envías a esa gente cualidades agradables y tranquilizantes. Siempre que observes sufrimiento en el mundo, puedes trasladarlo al cojín de meditación a través de esta práctica tradicional. Tonglen cuenta con 4 etapas. La primera, intervalo. Para empezar, siéntate en samatha al menos durante 10 minutos. Cuando tu reloj cronómetro te lo señale, levanta un poco la mirada para experimentar un breve intervalo mental. Permite que la mente experimente su propia vastedad. Conecta con el momento presente sin un objeto de meditación.
Segundo, texturas. Al volver a concentrarte en la respiración, empieza a trabajar con texturas. Al inspirar, imagina que inspiras energía caliente y pesada. Puede parecerte un poco claustrofóbico, pero no pasa nada. Inspira su peso a través de todos los poros del cuerpo. Luego, al exhalar, expira energía fresca y fría. Si recuerdas aquellos anuncios de chicle en los que alguien masca el chicle y luego de la boca le salen volutas de una frescura mentolada, sabrás de qué estamos hablando. Permite que la energía ligera y luminosa salga, irradiándose exteriormente. Realiza esta práctica de inspirar y expirar, visualizando esas texturas durante unos minutos. Tercero, individuos. Tras cogerle el ritmo al flujo y reflujo de conectar la respiración con esas texturas, conduce la mente a una circunstancia concreta y difícil. Intenta con todas tus fuerzas no cerrar tu bodhicitta y permanece abierto a ese escenario. Recomiendo iniciar este proceso recordando a alguien que te importe especialmente. Puede ser un familiar, un amigo, una mascota, alguien que trabaje para ti. Al inspirar, siente como si estuvieses inspirando el dolor de la persona o animal. Si ese familiar está luchando con las drogas, entonces inspira esa sensación de adicción. Tal vez no sepas exactamente por lo que esa persona está pasando, pero todos conocemos esa experiencia de estar enganchado, en la que solo podemos pensar en lo que anhelamos. Puedes inspirar esa sensación y luego expirar una sensación de calma, alivio o espaciosidad hacia esa persona. Tras 1 o 2 minutos de concentrarte en ese ser querido, inspira las sensaciones de su dolor y, ofreciendo todo el consuelo que puedas al expirar, pasa a otras personas de tu vida por las que quieras desarrollar compasión. Puedes ampliar esta práctica a otros seres queridos, a tus vecinos o compañeros de trabajo, al de la tintorería o a tu ex. Todos los seres son merecedores de nuestra compasión, así que todos caben en la práctica de Tonglen. Cuarto, amplía. Al acabar de trabajar con una persona durante la práctica de Tonglen, puedes ampliar tu práctica más allá de ese escenario concreto. Por ejemplo, si tu familiar está realmente luchando contra las drogas, puedes empezar desarrollando compasión por ese ser querido y luego ampliar esa sensación a todos los que luchan con la adicción. Según el Instituto Nacional de Drogodependencia, solo en Norteamérica hay literalmente millones de personas con drogodependencia. Puedes inspirar las sensaciones calientes y pesadas de anhelo y deseo, y expirar sensaciones frescas y refrescantes de alivio hacia todo ese grupo de personas. Es importante empezar primero centrándote en una persona antes de hacerlo en un grupo de gente. Si te sientas y contemplas cuántos drogadictos hay por ahí e intentas Tonglen con ellos, podrías acabar convirtiéndolo en un ejercicio teórico. Si empiezas con tu primo, un hombre al que ves luchar a diario para salir adelante, se convierte en algo real y experiencial. Al final de tu práctica Tonglen, vuelve a Samatha durante otros 10 minutos. Vuelve a anclarte en el momento presente, concentrándote en el fluido natural de la respiración, sin visualización. Aunque te cueste el aspecto visualizador del Tonglen, te resultará posible reconocer que la práctica invierte nuestras pautas habituales. Solemos querer apegarnos a nuestra felicidad y alegría, evitando cualquier forma del sufrimiento ajeno. Aquí estamos invirtiendo ese escenario, y con fe en nuestra capacidad de manifestar bondad fundamental, tomamos el dolor ajeno y ofrecemos nuestros sentimientos positivos. No hay que practicar Tonglen solo en el cojín de meditación. Es posible hacerlo en la vida cotidiana. Cuando pasas junto a una tienda de mascotas y observas esos perritos entristecidos en el escaparate, puedes inspirar su dolor y soledad y expirar tu propia sensación de satisfacción durante unos minutos.
Cuando tu compañera de trabajo se pone de los nervios al pensar en un proyecto nuevo a punto de caerle encima, puedes inspirar su pánico y expirar toda la sensación de calma de que dispongas. Cuando un familiar se pone enfermo, inspiras su malestar y expiras tu propio bienestar. Lo más conveniente es empezar a formarse en la práctica Tonglen en el cojín de meditación, pero al cabo de un tiempo seguramente te descubrirás practicando de manera natural a lo largo de la jornada. A veces la gente se siente superada por la práctica Tonglen. Piensan, esto es demasiado. ¿De verdad he de relacionarme con el dolor ajeno? El mío propio ya es bastante intenso. Ciertamente no es una sensación poco habitual. Seung San rebatió este tipo de reflexión con otras preguntas. Dijo, ¿cuánto crees en ti mismo? ¿Cuánto ayudas a otros? Esas son las preguntas más importantes. De hecho, aseguraría que al contemplar las preguntas de Seung San, superarás todas tus dudas y vacilaciones. Si quieres beneficiar a otras personas, debes creer en ti mismo. Debes tener fe en tu bondad fundamental, en tu propia capacidad. Tras desarrollar confianza en tu capacidad de ser generoso, debes estar dispuesto a ofrecer ese corazón abierto a cualquiera que te salga al paso. Debes ayudar a otros. Esa es la perspectiva Mahayana. Ese es el camino del Bodhisattva. Eso es darte por completo. Invitar psicópatas a tu fiesta. Pregunta: ¿cómo reconcilia el budismo la idea de que los psicópatas, es decir, sociópatas como Hitler, Manson, Bundy e incluso tu simpático sociópata del barrio, que solo mata animales por diversión, u otros que se limitan a destruir a sus amistades y seres queridos, pueden no haber nacido con bondad fundamental, haciendo añicos el principio de que todos los seres nacen con bondad fundamental? Menuda pregunta, ¿no? Bueno, por muy impopular que pueda resultar esta perspectiva en el mundo de hoy, la opinión budista es que todo el mundo nace con bondad fundamental. Incluso Hitler, Manson y Bundy. Incluso esos desequilibrados que van a los colegios y asesinan gente inocente. Todos son básicamente buenos. No son inherentemente malignos, pero están muy confusos. Merecen nuestra compasión. Creo que, cuando la gente me escucha hablar de este tema, algunos pueden pensar que estoy defendiendo a esos individuos, pero no es así de ninguna manera. Hay gente por ahí que ha hecho cosas terribles, cosas que me parten el corazón. Sin embargo, lo que defiendo es la creencia de que esa gente es fundamentalmente buena. Lo que decidirá nuestro éxito es la capacidad de permanecer abiertos al mensaje universal de la bondad fundamental y mantener firmemente nuestra confianza en la naturaleza humana. Cuando emprendes prácticas de compasión como las contemplaciones sobre benevolencia o Tonglen, estás trabajando para echar abajo todas las perspectivas rígidas. Se te insta a que no concentres la compasión únicamente en las personas que te gustan. Has de incluir a todo el mundo que aborreces y con quien discutes. Has de incluir incluso a personas que no conoces, porque como dijo Sharon Thalberg, al estar en contacto con tu integridad, con un corazón lleno de amor, no existen los extraños. Volviendo a la cuestión de practicar compasión hacia un ser querido que lucha con la drogadicción, se te instruye para que vayas más allá de pensar únicamente en esa persona y practiques compasión con cualquiera que se halle en una difícil situación. Y ello incluye a ese tipo que te atracó hace años para robarte el dinero y comprar droga, y al borracho que vomitó en tus zapatos la semana pasada. Cualquiera incluye a la gente que amamos, a la que odiamos y a los que nos importan un bledo. En este contexto amplio, la compasión significa que has de confiar en la naturaleza humana. Incluso los individuos enfermos que asesinan o maltratan a sus seres queridos o sus hijos pueden redimirse. Has de reconocer que esas personas están enfermas y que a pesar de todo, en su ser,
existe una chispa de bondad fundamental. Si lo logras, estarás abriéndote al mensaje universal de bondad fundamental e influyendo positivamente en el conjunto de la sociedad. Cuando acometes prácticas de compasión, has de estar abierto a ayudar a cualquiera. Al hablar sobre comprometerse con el camino Mahayana, Pema Chodron dijo: aceptar el segundo compromiso de este camino significa dar una fiesta de diversidad en nuestra sala de estar, todo el día, cada día, hasta el fin de los tiempos. No puedes elegir a quien invitas a tu fiesta de compasión. Tal vez aparezca tu madre y también Hitler, y otra mucha gente que actúa desde un estado de confusión, perjudicando a muchos inocentes. Has de ofrecerles el guacamole a todos ellos e invitarlos a sentarse. Al ofrecer compasión a todo el mundo, desarrollamos confianza en la bondad fundamental. El resultado de la confianza es la alegría. Nuestra eficacia a la hora de ayudar a los demás se basará en esa confianza en la bondad fundamental. Shambhala dice que no solo los seres humanos son fundamentalmente buenos, sino que la sociedad en su conjunto es fundamentalmente buena. Todos formamos parte de esta sociedad. No podemos cerrar nuestros corazones a psicópatas o a psicópatas potenciales. Hemos de estar dispuestos a ayudar a todo el mundo. De hecho, los psicópatas potenciales son los que más necesitan nuestra ayuda. No podemos decir que estamos interesados en ofrecer nuestro corazón a este mundo y luego elegir a unos pocos. Hemos de confiar en nuestra propia bondad fundamental, así como en la bondad de todos con los que nos encontramos. Hemos de confiar en todos, por muy confusos que puedan estar algunos, desde quien actúa movido por los celos en el trabajo hasta quien es capaz de matar niños. Todos ellos cuentan con bondad fundamental en el fondo de su ser. Eso no es un dogma, sino una experiencia. Esta confianza en la bondad fundamental es algo que puedes experimentar por ti mismo si estás dispuesto a dar una fiesta de diversidad e invitar a todo el mundo. Por favor, ten fe en tu propia bondad y en tu capacidad de ayudar a la gente confusa. Los intocables y relajar la mente rígida. Pregunta: ¿hasta qué punto se involucraría o no el Buda en la política, los problemas y los desafíos de nuestro mundo? Por ejemplo, ¿pasaría de todo y se iría a practicar a una cueva? ¿Sería activista? Dados los retos a los que nos enfrentamos debido al calentamiento global, las guerras constantes y el aumento de las diferencias entre ricos y pobres, no parece que tengamos muchas opciones. Bien, se me hace difícil imaginar que el Buda fuese de la clase de los que se esconden a meditar. En realidad fue un radical para su tiempo. Por ejemplo, en medio de un sistema de clases muy estructurado, el Buda aceptó en su orden monástica a personas de todas las castas. En su época había una casta social conocida como los intocables. Aunque el nombre parece adecuado para una banda callejera de tipos duros, en realidad era todo un colectivo de personas a las que literalmente se consideraba indignas de ser tocadas por otras castas. Se creía que si te acercabas demasiado a un intocable, esa persona te contaminaría. Sunita, uno de esos intocables, era un barrendero. Como parte de sus obligaciones de casta, siempre que veía llegar a alguien de casta superior, debía correr a esconderse. Un día, cuando el Buda llegaba por la calle, Sunita fue incapaz de encontrar un escondite. El Buda le vio, aterrorizado. Se acercó a él y le preguntó: «Mi querido amigo, ¿te gustaría dejar este trabajo y seguirme?». Al principio, Sunita intentó explicar su situación debido a la casta a la que pertenecía, pero el Buda siguió firme con su invitación. En nuestro camino no distinguimos entre castas. Eres un ser humano como el resto de nosotros. Abrumado por la humildad y la amabilidad del Buda, Sunita aceptó feliz y se hizo monje.
Como puedes imaginar, las noticias acerca del Buda aceptando a un intocable en su orden se difundieron con rapidez. Al aceptar a todo el mundo, el Buda sacudió el sistema de castas de su tiempo. Algunos miembros de las castas superiores llegaron incluso a acusar al Buda de intentar derribar por completo el sistema de clases existente. El Buda continuó impasible ante los rumores, aunque señalaría que su camino era de igualdad y que las futuras generaciones considerarían este acto como un progreso social. Tenía razón como de costumbre. Sunita se convirtió en un meditador y maestro tan capaz que incluso reyes y otros miembros de las castas superiores llegaron a respetarle. La historia de Sunita no es más que una de las muchas que describen la confianza ciega del Buda en la bondad de los demás, a pesar de la impopularidad de ese nivel de igualdad social reinante en la época. Aunque no creo que el Buda tuviera la intención de extirpar las normas sociales de su época, este camino de generosidad y consideración parece ser contrario a las convenciones sociales, pero en ningún momento fue cuestión de quitarle importancia a nada de la labor que pretendió hacer en nombre de la igualdad solo porque a otra gente no le gustase. En ese sentido, creo que quien quiera ser activista, meterse en política o simplemente tratar de ayudar a sus propios vecinos, debería seguir los pasos del Buda. Puedes conectar con un corazón vasto y abierto, estar dispuesto a ayudar a todo el mundo con el que trates y ser un ejemplo a la hora de trabajar en favor de la igualdad. Al hablar de cambio social, Sakyong Mipan Rinpoche dijo que si la gente que ocupa puestos de liderazgo tuviera confianza en su propia bondad fundamental individual, nuestra cultura cambiaría por completo. El Sakyong citó a su padre, Chogyam Trungpa Rinpoche, cuando señaló: «La sociedad es el entorno psicológico de un grupo». Prosiguió reconociendo que todos tenemos una oportunidad de beneficiar a la sociedad simplemente confiando en la bondad fundamental. Si podemos modificar nuestra propia perspectiva para sintonizar con nuestra experiencia de bondad fundamental y actuar desde esa perspectiva, causaremos una intensa influencia en todas las personas con las que tratemos. Podemos modificar el entorno psicológico a nuestro alrededor gracias a nuestra presencia. Esa intensa influencia no se basa en ir por ahí intentando imponer a los demás mi opinión sobre cómo deberían ser las cosas. Obligar a la gente a adoptar opiniones rígidas no es más que otra forma de agresión. La sociedad no necesita más agresión. En lugar de ello, estamos hablando de abrir nuestro corazón lo suficiente para acomodar a todo el mundo con el que tratamos como parte de nuestro camino. Si quieres modificar el entorno psicológico de un grupo, has de hacerlo desde una postura de apertura, en lugar de desde tu propio sentido de lo que está bien y lo que está mal. Has de renunciar a todas esas expectativas y opiniones rígidas y relajarte lo suficiente como para poder ver cómo son las cosas en realidad. Debes respetar a la realidad tal cual es. Pema Chodron escribió: «Despertar no es un proceso de incorporar, sino un proceso de soltar». Estar despierto es dejar tu mente rígida en la puerta. Es abandonar la manera en que consideras que deberían ser las cosas y captar el entorno psicológico tal cual es. Cuanto más puedas dejar de lado tu mente rígida, más podrás hallar alegría en el momento presente. Leonard Cohen cantó en una ocasión: «Cuanto menos de mí había, más feliz era». Si quieres ser feliz, aplica tu práctica de meditación a tu labor de crear cambio social. Puede interesarte apoyar la legislación antipobreza, crear jardines comunitarios en tu barrio o lograr que tu empresa utilice más recursos no perjudiciales para el medio ambiente. Toda tu labor beneficiosa puede enmarcarse en la idea general de estar presente y expresar tu bondad innata. Permite que tu capacidad de estar presente informe tus acciones. Estate presente con eso que resulta ser lo opuesto a como desearías que fuese.
Cuando estés con lo que es, verás cuál es la manera más beneficiosa de actuar. Serás capaz de echar mano de tu bondad fundamental y permitir que tu corazón transforme el mundo. Igual que hizo el Buda, tú también puedes crear cambios sociales increíbles con solo permanecer lo suficientemente abierto como para aceptar a todos los seres por igual en tu corazón. El poder del amor y modelos a seguir. Pregunta: creo que en el mundo actual no hay tantos modelos a seguir como para crear un cambio. Hubo gente como Martin Luther King y Mahatma Gandhi, pero ¿quién ocupa esos lugares ahora? ¿Cuál es la perspectiva budista acerca de encontrar, o tal vez ser, ese tipo de persona? Bien, en cada generación hay un puñado de personas hacia las que miramos y nos decimos: esa persona hizo mucho por crear un cambio positivo en el mundo. Los Martin Luther King y Mahatma Gandhi del mundo son buenos ejemplos de ello. No obstante, por cada una de esas conocidas figuras, hay 1000 bodhisattvas más que trabajan humildemente en sus vidas y crean un tremendo impacto sin que el mundo llegue a saber quiénes son. Creo que tú puedes ser una de esas personas. Y lo creo porque he tenido la suerte de conocer a alguien así. Tal vez hay una cuestión particular que consideres tremendamente injusta. Quizá te interesan mucho los temas medioambientales, o quieres erradicar la pobreza, o crees que una educación más accesible es el camino para crear el futuro de tu país. Tal vez piensas que la manera en que funciona el sistema actual es tremendamente injusta y quieres hacer algo al respecto. Sea cual sea tu interés, si puedes dejar de lado tu punto de vista rígido y dedicarte a esa cuestión con un corazón abierto, es muy probable que llegues a provocar un cambio positivo. El lado positivo es que, desde una perspectiva budista, cuando presenciamos sufrimiento, no se supone que debamos limitarnos a sentarnos y observar embobados. La compasión es un verbo activo. Podemos y debemos hacer algo de inmediato como bodhisattvas y provocar un impacto en el mundo de hoy. Puedes empezar a trabajar en un campo en particular y hallar personas que se sirvan de modelos dentro de esa esfera. Quizá nunca imaginaste antes que estas personas existiesen. No salen en el New York Times, ni aparecen citados en Twitter, pero están haciendo una labor maravillosa incluso en tu comunidad local. Esa es la gente con la que vale la pena trabajar y a la que podemos emular. Ojalá que todos tengamos un impacto tan amplio en el mundo y seamos celebrados por el amor que compartimos. Que seamos los modelos a seguir que este mundo necesita al demostrar nuestro amor desenvuelta y libremente. Vegetarianismo e interdependencia. Pregunta: ¿cuál es el punto de vista del budismo sobre comer carne? ¿Sería el Buda vegetariano ahora? Vale. La respuesta más simple y tal vez la más satisfactoria es que sí. Creo que si viviera en nuestro tiempo, el Buda sería vegetariano. Cuando devino un Buda, tuvo bastante claro que el primero de los 5 principales preceptos de sus discípulos monásticos debía ser: tomo el voto de abstenerme de quitar la vida. Sabía que cada vez que su enorme sanga entraba en un lugar nuevo, iban a aplastar bajo sus pies a miles de pequeños insectos, pero su intención fue que cada uno de los integrantes de la comunidad debía, en todo lo humanamente posible, evitar el matar. Lo sorprendente es que no hay acuerdo acerca de la postura de no carne entre los diversos linajes budistas. Eso es un gran ejemplo acerca de cómo las enseñanzas del Buda se transforman y cambian al pasar de cultura en cultura, para encajar en los tiempos modernos. Las escuelas theravadines dicen que el Buda permitió que sus estudiantes monásticos consumiesen cerdo, pollo y ternera si el animal no era sacrificado con el propósito específico de alimentarlos. Y eso era todo respecto a los monásticos. Los laicos podían comer todo tipo de carne de elefante o caballo que encontrasen. Así que, para dejarlo claro,
el acto de comer carne se consideró kármicamente neutro. El acto de matar o hacer matar algo para que te lo comieses era kármicamente negativo. Pero con el paso del tiempo, muchos consumidores espabilados han levantado la mano y dicho: ¿pero qué sucede con la oferta y la demanda? Al principio pudiera parecer que el Buda no entrase en esa lógica particular al tomar esa decisión. Como las limosnas constaban básicamente de las sobras de los hogares de los laicos, se argumentó que la carne no estaba directamente vinculada con el karma de monjes y monjas. Es como si me presentases en tu casa el día de después de Navidad y me dieses lo que hubiese sobrado del pavo que tenías en la nevera. Según este argumento, puedo aceptar todo lo que me ofrezcas y no ser responsable kármicamente. A algunos esas razones les parecerán convincentes. Yo por mi parte considero que la responsabilidad es compartida. Si me como lo que te quedó del pavo, ¿quién puede decir que no te levantarás al día siguiente con antojo de pavo y como no queda, vayas a comprar otro? La razón por la que esta categoría entra en nuestra categoría de cambio social es que hemos de darnos cuenta de cuán interdependientes son en realidad nuestras decisiones. Si vas a un restaurante y pides un bocadillo de pavo, no estás simplemente pidiendo un bocadillo. Va a tener un impacto en la vida del camarero, en los de la cocina que preparen tu comida, en el granjero que críe el pavo, en el pavo desde luego, y en toda la empresa fabricante de pan con sus millones de empleados que dependen de que gente como tú quieran comer bocadillos, y en la de muchas más personas. Nada es nunca tan simple como un bocadillo de pavo. Con el tiempo, distintas escuelas del budismo han reconocido esta interdependencia y otorgado distintos niveles de importancia a la observación del vegetarianismo. Algunas prácticas vajrayana en el budismo tibetano requieren consumir carne. Añadamos ese contexto religioso al cultural existente. En el Tíbet resulta increíblemente complicado cultivar verduras, mientras que hay yaks por todas partes. Y uno desarrolla cierta flexibilidad respecto a esos monásticos. En general, los budistas tibetanos respetan la regla de las 3 manos, merced a la cual existe un acto neutral si el animal es sacrificado por una persona, otra vende la carne y otra la cocina antes de que te llegue a ti. Se cree que si ha pasado por otros 3 pares de manos, no estarás personalmente implicado en la muerte del animal. Aunque comprendo que alguien deba consumir carne por razones de salud, creo que en la moderna sociedad occidental no es tan difícil ser vegetariano. Creo que si el Buda estuviera entre nosotros hoy en Occidente y no tuviese que mendigar limosna sino trabajar y adquirir sus propias comidas, es probable que eligiese un falafel antes que un Big Mac. Personalmente considero que habría tenido las vidas de los animales en tan alta estima que hubiera hecho todo lo posible por ser vegetariano. Al igual que sucede con todo lo demás en este camino espiritual, hemos de determinar qué es lo que tiene sentido para nosotros. Durante un debate hace muchos años, un estudiante le preguntó a Suzuki Roshi si comía carne. Sí que como, contestó. El estudiante se enfadó y contestó: el Buda no comía carne. Suzuki Roshi respondió: sí, el Buda fue un hombre muy piadoso. Espero que eso vierta cierta luz sobre el tema del vegetarianismo y que te tomes tu tiempo a fin de contemplar lo pío que querrías ser al respecto. Aborto y perdón. Pregunta: soy madre soltera y crío a un hijo pequeño de 4 años. Yo tengo 41 y he estado embarazada en 3 ocasiones. La primera la interrumpí y no puedo perdonarme por ello. La segunda fue un aborto natural. Cada día me pregunto por qué sigo aquí y cómo puedo haber sido tan egoísta como para matar a mi hijo. Adoro a mi hijo, pero me pregunto por qué se me ha dado otra oportunidad. También he sido muy autodestructiva a la hora de hallar perdón para mis acciones. ¿Algún consejo? Bueno,
Por lo general, en el budismo se considera que la vida empieza en el momento de la concepción. Teniendo en cuenta la creencia en la reencarnación, se dice que un ser muere y viaja entre 6 reinos o esferas de existencia antes de adoptar un nuevo renacimiento. En las esferas intermedias ves a tus padres haciendo el amor. Te parece estupendo y vas a investigar. En ese momento, tu conciencia ha entrado en esa esfera y pasa por el proceso del nacimiento. Teniendo en cuenta esa idea tradicional, el Buda enseñó que el aborto es, de hecho, quitar la vida a un ser, una falta grave. En nuestro mundo moderno, muchos maestros budistas han afinado esa postura y dicen que hay veces en las que puede no ser mala idea abortar, como cuando el hijo representa un grave riesgo para la salud de la madre. En ese sentido, Su Santidad el Dalai Lama fue citado en una entrevista con el New York Times diciendo que el aborto debe aprobarse o desaprobarse según cada circunstancia. Aprecio esta admisión porque está en línea con la invitación inicial del Buda de que exploremos sus enseñanzas y comprobemos por nosotros mismos cómo aplicarlas. En este tema percibo una interesante paradoja. El budismo, hace 26 siglos, desalienta el aborto, pero también impone absolutos morales rígidos. El budismo es un camino individualista. Desconozco las razones por las que la mujer que escribió esta pregunta optó por el aborto, y por ello no tengo ningún derecho a condenarla o elogiarla. En cambio, todo lo que puedo hacer es pensar en qué habría hecho yo en una situación parecida. Animo a cualquiera que contemple este tema a tomarse cierto tiempo para reflexionar en los motivos que subyacen a su postura. Contempla si tus acciones disminuirán el sufrimiento no solo para ti mismo, sino también para el hijo que traerías al mundo. Como con todas las cosas, si deseas mantenerte en línea con la naturaleza de las palabras del Buda, elige la acción que cause la menor cantidad de sufrimiento. En esta cuestión existe un elemento adicional, que es buscar el perdón por haber causado sufrimiento. El maestro budista tibetano Dilgo Khyentse Rinpoche dijo en una ocasión: en el caso de un aborto, si los padres sienten remordimiento, pueden ayudarse reconociéndolo, pidiendo perdón y llevando a cabo apasionadamente la práctica de purificación de Vajrasattva. La práctica de Vajrasattva es una meditación de purificación del budismo tibetano. La palabra sánscrita Vajra significa indestructible o adamantino. Sattva es la misma que en Bodhisattva y quiere decir ser. El Vajrasattva se considera un ser indestructible. ¿Qué tiene de indestructible? Su pureza. A Vajrasattva se le visualiza como un joven príncipe cuya piel es blanca como la nieve. Es la esencia de la sabiduría y el despertar. La práctica de visualización de Vajrasattva incluye contemplar las acciones y actos impuros que ha realizado, así como cualquier impureza emocional, mental o física, y mientras se recita un mantra, visualizas tu propio cuerpo siendo purificado de dichas impurezas. Al final de la sesión, te visualizas a ti mismo poseyendo la misma naturaleza prístina que Vajrasattva, reconociendo que tus actos kármicos pueden ser purificados y que en el hondón de tu ser eres fundamentalmente bueno y estás despierto. Debería aclarar que esta práctica de Vajrasattva debe aprenderse de un maestro autorizado de la tradición vajrayana. El término vajrayana se traduciría del sánscrito como vehículo indestructible. Es el camino de contemplar todos los obstáculos y desafíos de nuestro mundo como si fuesen una oportunidad de experimentar nuestra bondad innata y considerar el mundo sagrado. Pema Chodron comentó acerca de este camino único. No hay una gota de agua ni una caca de perro que aparezca en tu vida que no sea una manifestación de energía iluminada, que no sea una entrada a un mundo sagrado. Con la perspectiva y la formación adecuadas, incluso las cosas más duras por las que hemos de pasar
como decisiones médicas increíblemente difíciles, pueden representar una puerta de entrada a la sacralidad. Dilgo Khyentse Rinpoche siguió hablando de los padres llenos de remordimiento, diciendo: también pueden ofrecer velas, salvar vidas o ayudar a los demás, o patrocinar algún proyecto humanitario o espiritual, dedicándolo al bienestar y la futura iluminación de la conciencia del feto. Para muchas personas que no emprenderán la práctica de Vajrasattva, este parece un buen consejo. Cuando sientes remordimiento por algo, a menudo no puedes darte el lujo de chasquear los dedos y hacer que las cosas sean distintas. Sin embargo, siempre tienes la opción de hacer el bien en el mundo. Siempre puedes hacer el bien. Así que cuando sientas remordimiento, considera ayudar a los demás, patrocinar un proyecto que resulte beneficioso para los otros y reconocer que esperas que de alguna manera ayude a seres relacionados con lo que fuere que te apena. Aunque de ninguna manera en el mismo contexto ni a la misma escala, recuerdo la historia del Buda y Angulimala. Este fue un asesino de masas. Se dice que mató a 999 personas y que llevaba una guirnalda confeccionada con un dedo de cada víctima. No obstante, el Buda fue a verle. Angulimala le advirtió que si se acercaba sería su víctima número 1000. El Buda, dispuesto a ofrecer su vida para colmar el anhelo de Angulimala de contemplar la guirnalda, le pidió un último deseo. Su único deseo era que Angulimala cortase la rama de un árbol. Así lo hizo Angulimala y se la ofreció al Buda. Entonces éste le pidió que la volviese a unir al árbol. Cuando observó la confusión del asesino, el Buda explicó: si no puedes crear, no tienes derecho a destruir. Si no puedes dar vida, no tienes derecho a dar muerte a ninguna cosa viva. Angulimala fue inmediatamente transformado por la sabiduría del Buda. Dejó caer su espada y fue aceptado en la orden monástica. El Buda perdonó sus canalladas y se dice que murió siendo un hombre verdaderamente iluminado. Menciono esta historia de la vida del Buda para poner de relieve que incluso los actos más brutales e insensatos pueden y deben ser perdonados. Si Angulimala pudo transformar su vida y despertar, entonces todo el mundo puede. Y eso incluye a esa mujer que eligió abortar. Además, nuestros mayores errores sirven como combustible en nuestro camino hacia la iluminación. Aprendemos qué aspectos de nuestra vida queremos cultivar y cuáles necesitamos aprender a rechazar. Desarrollamos fortaleza sabiendo que hemos sobrevivido a nuestros errores y aprendido de ellos. La persona que hizo esta pregunta sobre el aborto mencionó que había realizado muchas acciones autodestructivas en su camino hacia el perdón. El hecho de haber reconocido todas esas cosas como autodestructivas es el primer paso hacia el despertar. El segundo paso es abandonar todas esas cosas. El tercer paso es más complicado. Es aprender hábitos nuevos, concretamente aprender a permanecer con las emociones tal como son, ya se trate de culpabilidad, rabia o tristeza. Sentir nuestras emociones por completo es, según mi experiencia, el mejor camino para perdonarnos nuestros errores. El Buda dijo: si no puedes crear, no tienes derecho a destruir. Si no puedes dar vida, no tienes derecho a dar muerte a ninguna cosa viva. Sus palabras tienen un eco en este caso particular. Llegados a este punto, la mujer que hace la pregunta ha dado vida a un ser precioso. Puede amarle y criarle con un corazón lleno de compasión y comprensión. Personalmente creo que la crianza de los hijos es un camino completo y enriquecedor. Si se recorre de manera correcta y si va acompañado de meditación, puede conducir a un gran despertar. Trabajar con la rabia de otras personas. Alguien pregunta: ¿cómo practicas el Dharma con alguien que llega y empieza a gritarte y chillarte y que probablemente quiere hacerte daño y cuando la compasión parece imposible?
Esto lo pregunta un aficionado de los Yankees en un partido con los Red Sox, que son dos equipos de la Liga de Béisbol estadounidense. Por lo general no guardo los nombres de la gente que me hace preguntas relacionadas con mi trabajo, pero esta era demasiado buena como para dejarla pasar. Sé lo apasionados que pueden llegar a ser los seguidores de los Red Sox cuando juegan contra los Yankees. Se trata de una forma de pasión diferente de la que mencioné en la introducción de este vídeo. La pasión en este contexto es una forma de Shenpa. Si lo recuerdas, Shenpa es un tipo particular de emoción intensa, que puede engancharnos hasta el punto de que nos sintamos muy apegados a la misma. En este caso, Shenpa no es siento pasión por ayudar a los demás, sino necesito que otros crean lo que yo creo, y hasta que no lo hagan, no seré feliz. En este contexto, la pasión no tiene que ver con sentir algo intensamente. Es dejar que esa emoción se haga con el control de la mente y te conduzca a un precipicio para tu propia destrucción. En un momento dado, Chogyam Trungpa Rinpoche acudió a presenciar un partido de fútbol. Vio a los miles de aficionados llenando el estadio y animando a ganar a su equipo favorito. Se volvió a uno de sus estudiantes y dijo: «Fíjate, llevan jugando a este juego cientos de años». Obviamente no se refería a esos dos equipos de fútbol en particular. Se estaba refiriendo al estado general de elegir una cosa que te gusta y que te coloca en una posición dualista en la que te ves obligado a despreciar la otra opción. Y luego condicionas tu felicidad al resultado de lo que sucede entre ellas. Esta perspectiva dualista ha sido propagada en los deportes, la religión y en todas partes durante milenios. El ejemplo del fútbol nos vale porque algunos condicionan gran parte de su felicidad a cómo marchan sus equipos deportivos favoritos. ¿No es así? Para un forofo de los Yankees, un partido contra los Red Sox es un escenario de violencia física, o al menos una amenaza de la misma. Y no es raro que acabe ocurriendo. Yo mismo puedo llegar a ser una especie de forofo, pero me doy cuenta de que si ligo mi felicidad a si los Red Sox ganan o pierden, estaré encadenándome a una montaña rusa emocional sobre la que careceré de todo control. Yo también juego a ese juego que llevamos jugando desde hace cientos de años, conocido como pensamiento dualista. Tal vez descubras que tú también has estado jugando al nosotros contra ellos. Aunque no seas aficionado a los deportes, puede haber sucedido en otras áreas de tu vida. El tema no son las preferencias, sino el Shenpa subyacente. Y es que puedes oponerte a algo como el matrimonio homosexual, y que esa será una preferencia. Pero si te da un pasmo cada vez que te cruzas con un homosexual, será señal de que el Shenpa te ha atrapado. Ya no estás diciendo que tienes preferencias, sino permitiendo que esas preferencias tomen el control de tu vida y perpetúen emociones violentas como la rabia. Es importante que cada uno de nosotros explore cómo le engancha al Shenpa y cómo eso podría estar evitando que tuviésemos una influencia positiva en este mundo. Si te atacan físicamente, serás una víctima muy real del Shenpa, en este caso del ajeno. Si cuentas con tiempo y espacio, entonces lo mejor sería hablar con la persona de manera muy clara, con un corazón abierto, intentando ayudarla a desengancharse de sus intensas emociones. Si puedes seguir abierto frente a la agresión, tienes muchas opciones de poder serenar la situación. Pero si ese alguien no está dispuesto a hablar, quizá tengas que apartarte de la situación. Cuando alguien está atrapado en la rabia, en la cólera, ya sea porque ha perdido su equipo o a un ser querido, puedes hacer que adquiera más fuerza esa emoción, o bien puedes apartarte de su camino. Suzuki Roshi escribió: «Proporcionarle a tu oveja o a tu vaca un prado grande y espacioso es la manera de controlarlas». Lo mismo sucede con la gente. Primero déjales hacer lo que quieran y luego obsérvalos. Esa es la mejor política. Ignorarlos no sirve, es la peor de las políticas. Lo segundo peor es intentar controlarlos.
Lo mejor es observarlos, solo observarlos, sin tratar de controlarlos. Vamos a desglosar un poco el consejo de Roshi. Cuando alguien se deja llevar por una espiral de cólera, una forma de abordarlo es aprender cómo y por qué actúa así esa persona. Es un buen camino porque puedes tomarte el tiempo necesario para comprender por qué esa persona actúa de esa forma y por qué te da la oportunidad de asentarte en el momento presente, en la realidad de la situación. Después de eso, estarás más capacitado para determinar los medios apropiados para apartar a esa persona de la cólera. El consejo de Suzuki Roshi no es ignorar a la persona o considerar que no es digna de tu compasión. Cuando ves a alguien atrapado en la cólera, esa persona debería convertirse en la más importante del mundo para ti. Nadie necesita experimentar más el poder de un corazón abierto que alguien que sufre de cólera. Deberías prestar mucha atención a esa persona. De la misma manera, no puedes intentar controlar a alguien atrapado en la cólera. Puedes tratar de ofrecerle mucho apoyo y espacio para que se calme y pueda escuchar lo que tienes que decirle. No obstante, en principio, una persona colérica solo escucha lo que sucede en su propia mente. Así que habrás de evitar cualquier tendencia o tentación de conducir a esa persona en una u otra dirección, porque lo más probable es que no te escuche. Observar y esperar la mejor ocasión para actuar es lo que se requiere, aunque sea difícil. Pero en cualquier situación puedes ofrecer un corazón amable y abierto, sobre todo cuando te sientes atacado. En una ocasión el Dalai Lama dijo: «Sé amable siempre que sea posible, y siempre es posible». Cuando te sientas atacado, sea en el trabajo al desestimar tus ideas o ningunearte, o bien cuando tu ex te humille públicamente o alguien exprese cólera y rabia hacia tu equipo favorito, trata de ser amable. Abandona tu Shenpa. Observa e intenta comprender la reacción emocional de esa persona atrapada. Apártate del concepto dualista del mí contra ellos y permanece abierto, sin condiciones. La afabilidad incondicional puede cortar a través de la agresión como si ésta fuese mantequilla. Y si falla todo lo demás, esquiva. Luchando con tener razón. Pregunta: cuando veo la CNN o leo el Huffington Post, me pongo de los nervios, sobre todo porque pienso que todo el mundo es idiota. Sentir tanta rabia hace que me sienta mala persona, pero es que sé que a cierto nivel tengo razón. ¿Qué debería hacer? Bueno, la respuesta corta a esa pregunta es abandonar la mente rígida. Tal y como dije antes, en el momento en que empezamos a pensar que nuestros pensamientos, emociones u opiniones son correctos y los de los demás no, estamos poniendo rumbo a los conflictos. El mundo no necesita más conflictos, lo que necesita es intimidad, familiaridad. La iluminación es intimidad. Estamos listos para despertar de verdad cuando disolvemos los horizontes autofabricados que segregan lo que es mío y lo que es tuyo. Y en lugar de ello nos acercamos al carácter básico del cambio continuo y el desapego. Y es que la meditación es una práctica muy íntima. Te lleva a familiarizarte con tus pormenores mentales, con tus altibajos y con la manera en que te quedas pegado a ellos. Y te permite ver cómo puedes evitarlo. En ese sentido, cuanto más íntimo, más familiar seas con tu propia mente, más despierto estarás. El gran obstáculo para lograr este nivel de intimidad es la mente dualista. La mente dualista se manifiesta cuando nos sentamos en un autobús o en un tren y pensamos: este es mi sitio, espero que no se siente nadie a mi lado. Al ocupar nuestro asiento, levantamos automáticamente todo tipo de barreras alrededor de nuestra bodichita. Queremos nuestro propio espacio y cualquiera que intente invadirlo es un enemigo, un anónimo otro contra el que necesitamos defender nuestro territorio. En lugar de ello, podemos reconocer que alguien puede sentarse a nuestro lado en alguno de nuestros viajes
y soltar el apego a lo que necesitamos para ser felices. No queremos convertirnos en guerreros marrulleros con todo tipo de ases en la manga y medios de cortar por lo sano la lógica de otros cuando no estamos de acuerdo con ellos. De ese modo no existe el refinamiento propio ni el de los demás. Cuando eso sucede, estamos destruyendo cualquier posibilidad de una sociedad iluminada. Si quieres vivir en una sociedad iluminada, en una sociedad basada en atención plena y compasión, la manera de lograrlo no es reducir a los demás, ni siquiera aunque sean enormes conglomerados de medios de información. No es que defienda a la CNN o al Huffington Post, pero sé que enfadarse con ellos desde los confines de tu casa no va a ser realmente la manera de crear cambios positivos en el mundo. En lugar de convertirte en un guerrero marrullero, puedes convertirte en bodhisattva, en un guerrero de corazón abierto. Aquí el término guerrero no hace referencia a nadie que vaya a la guerra, ni que entre a saco en la sede de la CNN y exija que dejen de ser idiotas. Un guerrero, en este contexto, es alguien dispuesto a ser valiente y observar su propia agresión. Es alguien que, en lugar de menoscabar a otros y despreciar sus opiniones cuando no está de acuerdo con ellas, observa la agresividad que brota en respuesta a esas opiniones y la soslaya. Puede responder con delicadeza, con bondad y un corazón abierto, que aliente la intimidad entre tú y el objeto de tu agresión, así como entre tú y tu propia mente. Cuanto más puedas abandonar la idea de lo que necesitas para ser feliz, más feliz serás. Cuanto más te relajes ayudando a movimientos que consideras que benefician a los demás, más descubrirás que dispones de energía que ofrecer a esos movimientos. Ese proceso empieza en casa. Si fomentamos en nuestros hogares valores basados en la bondad, como la paciencia y el humor, estos fluirán en nuestras relaciones con los demás, en nuestras comunidades, influyendo luego en nuestras naciones y finalmente en el resto del mundo. Cuanto más dejes de lado la rigidez mental y más te abras a lo que es, más íntimo te harás con tu mente y tu mundo. Y cuanto más íntimo te hagas con tu mente y mundo, más cerca estarás de despertarte por completo. Gastarse la pasta. Pregunta alguien. Creo que nuestro sistema económico es corrupto e injusto. ¿Qué diría un Buda de hoy en día sobre el dinero? El dinero es dinero, no es ni bueno ni malo. Es una herramienta como un martillo. Puedes utilizar un martillo para clavar un clavo en la pared y colgar una obra de arte, o para machacarle el cerebro a alguien. Sin embargo, el dinero difiere del martillo en que cada vez que lo utilizas estás interactuando con un complejo sistema económico. Exploremos la interdependencia del dinero. El Buda enseñó ampliamente sobre la interdependencia. Para regresar a nuestro ejemplo de pedir un bocadillo de pavo, podemos analizar cómo cada uno de nuestros tratos crea ondas de impacto a través de todo el mundo. Somos una sociedad de consumo. Muchos de nosotros gastamos dinero a diario. Creo que el Buda nos animaría a limitar nuestros hábitos de consumo y a observar lo rápidamente que nos apegamos a la idea de que necesitamos el último producto, comer en el restaurante de moda o comprar ese bonito par de zapatos. Cuanto más íntimos nos tornamos con nuestra mente, más empezamos a trascender ese apego a lo que yo necesito para hacerme feliz. Al mismo tiempo, imagino que el Buda hubiera reconocido que acabarás gastando dinero en algún momento y ofrecería consejos sobre cómo hacerlo con atención plena y compasión. Estas son 4 sugerencias sobre cómo convertir al dinero en una parte de tu viaje espiritual en contraposición a convertirlo en algo que debieras evitar o superar. Discernimiento. Intenta este sencillo ejercicio. Saca 100 euros de tu banco y observa cómo los gastas. Parece muy fácil, pero ¿cuántas veces has salido con los amigos, te has despertado al día siguiente, has rebuscado en los bolsillos y pensado,
Pero ¿cómo gasté todo ese dinero? Si quieres, puedes apuntar cuánto gastas mientras te duren esos 100 euros. Comprueba si ahora que has concentrado toda tu atención en tus hábitos de consumo, eres más o menos juicioso. Mientras continúas examinando tu manera de gastar, puedes trasladar la atención a qué hábitos te hacen sentir bien. Tal vez ofrecer unos cuantos euros a una mujer sin techo, y con cuáles no te sientes tan bien. Tal vez adquiriendo un alimento excesivamente caro pero poco nutritivo. En cualquier caso, limítate a observar tus tratos con el dinero y comprueba cómo te hacen sentir. Explora esos hábitos sinceramente y empieza a discernir si no habría algunos en los que te gustaría insistir y otros en los que desearías prescindir. Considera causa y efecto. Siempre que gastas dinero estás creando importantes ramificaciones en el sistema económico, que al menos en la medida de quien hace la pregunta es corrupto e injusto. Con cada compra puedes estar reforzando ese sistema o yendo en contra. Tras haber discernido qué hábitos de consumo parecen reportarnos paz y cuáles conflictos, podemos aplicar la disciplina de continuar adelante y gastar nuestro dinero de manera que consideremos significativa. En lugar de gastártelo en una compra impulsiva de la que te aburres pocos días después, podrías descubrir que obtienes más gratificación al donar ese dinero a una causa en la que crees. Trabajas mucho para que tu patrimonio aumente y luego lo guardas muy bien. ¿Cuánta angustia te reporta todo ello? Para desembarazarte de eso, recuerda, la riqueza es como un sueño, tanto si tienes como si no. Cuando aprendes que las cosas materiales no son más que un sueño, te enriquecerás de contento, algo supremo a toda riqueza. Si acumulas patrimonio, te sumergirás en la angustia. Contar cuánto dinero se tiene no ha hecho a nadie feliz excepto a un avaro. En lugar de ello, puedes intentar poner en práctica la paramita de la generosidad y ofrecer tu dinero de manera que sientas que tendrá un efecto positivo en el mundo. El dinero llega y el dinero se va, pero si lo usas de una manera que ayude a los demás, entonces sin duda sentirás contento. Examina la esencia del dinero. Examinemos la verdadera naturaleza del dinero. Imaginemos que es como un sueño, recordando la tradicional enseñanza budista acerca del cambio y el vacío. Aquí el vacío no hace referencia a una taza de té medio vacía, sino a que la verdadera naturaleza de nuestros cuerpos y nuestros mundos no son tan sólidos como pudiéramos imaginar. Anteriormente observamos lo efímeras que pueden ser las emociones. Aplicando el mismo nivel de cuidadoso examen al resto de nuestras vidas, vemos que nuestros cuerpos cambian y evolucionan constantemente. Observamos que nuestros padres se hacen mayores y que sus mentes y cuerpos también cambian. El barrio de nuestra infancia, nuestro bar favorito y nuestro coche nuevo también cambian con el tiempo. Todo lo que nos rodea, todos los fenómenos, fluctúan constantemente. Nada es tan real y sólido como creemos. Está vacío, carece de naturaleza permanente y duradera. La verdad del vacío es evidente en nuestra estructura económica. Durante muchos años se consideró que Estados Unidos era económicamente superior al resto de países. Ahora mismo ya no es el caso. La gente pensó que los beneficios de sus inversiones no dejarían de aumentar, que siempre tendría acceso a buenos empleos y que podría pagar sus hipotecas. Luego estalló la burbuja y se reveló una nueva realidad, basada en una recesión. Fue una gran sorpresa para todo el mundo, en especial para aquellos que albergaban ciertas ideas acerca de su situación económica. La idea de que su dinero estaba sometido a cambios en un sentido muy negativo les sorprendió cuando menos. A nivel más individual, el dinero se ha tornado más efímero para cada uno de nosotros al aumentar la tecnología. Antes solo podías hacer pagos con efectivo, tarjetas de crédito o cheques. Ahora puedes utilizar sitios web para realizar pagos, comprar artículos con un solo clic
y pagar tus facturas electrónicamente. La única forma en que puedes rastrear tu situación económica es dirigiéndote a la página de internet de tu banco y mirar el número que te comunica el estado de tu cuenta. A mí me parece muy evanescente. Parece de tontos ligar tu bienestar a cualquier número que aparezca en la pantalla del ordenador ese día. Eres más que un número, eres más que tu dinero. Cuando te descubras apegado a tu dinero, abandona ese apego. Viene y va. El dinero no puede hacerte daño, solo nos lo hace nuestro apego por él. Depende de ti aferrarte a tus reacciones emocionales ante la realidad cambiante de tu situación económica. De hacerlo, te verás inmerso en la ansiedad. Si no puedes evitar hacerlo, hallarás contento. Esta idea no solo es aplicable al dinero, desde luego, sino a todas nuestras circunstancias externas. Empuña tu dinero de manera apropiada. Con convicción en tu estado despierto, en tu bondad fundamental, puedes imbuir las transacciones sencillas cotidianas con una cualidad de alegría y contento. Estarás basando tus interacciones económicas en tu capacidad de ser amable, compasivo y capaz, y por ello empuñarás tu dinero con la misma destreza que un samurái empuña su sable. Cuando adoptas la perspectiva de que sintonizarás todas tus decisiones económicas con tu bondad fundamental, estás reconociendo el dinero como una herramienta de tu viaje espiritual. Estás considerando la interrelación entre tú y tu mundo como una experiencia inherentemente sagrada, y tu dinero es el canal para expresar tu estado de alerta. En lugar de considerar el dinero como algo que forma parte de un sistema corrupto e injusto, puedes utilizarlo para mejorarte tú y la suerte de los demás, lo cual es un acto mágico. Como vivimos en sociedad, tenemos la oportunidad de hacer lo mismo que hacen los demás, o bien tomar un camino distinto e intentar algo nuevo. Cuando intentas algo nuevo, estás creando un impacto en la sociedad. Puedes reconocer que nuestro sistema económico no es estupendo y gastar tu dinero de manera contraria a la cultura consumista en la que vivimos. Puedes utilizarlo como el arma de un guerrero para ayudar a los demás lo mejor que puedas. Empieza discerniendo cómo gastas el dinero. Observa cómo afecta a otros y ajusta tus hábitos de gasto para asegurarte de que alcanzan el mayor impacto positivo. Este proceso te permite reconocer la naturaleza efímera del dinero y utilizarlo con confianza en tu bondad fundamental. El resultado de este proceso es que demuestras que el dinero puede ser una manifestación de energía iluminada. Utilizas el dinero como una puerta que abre tu vida a un mundo sagrado. Concede una oportunidad a la paz. Pregunta: ¿realmente creen los budistas que si todos fuesen amables entre sí tendríamos paz en el mundo? ¿No es eso una ingenuidad? Para nada. Imagina durante un momento que, aunque solo fuera durante un día, toda la gente en el mundo dejase de lado su agresión y las herramientas para ejercer violencia. Armas de fuego, cuchillos, aviones no pilotados, tanques, etc. Y que simplemente fuésemos amables con cualquiera que nos topásemos. Tendríamos paz en el mundo, aunque solo fuese por un día. Tal vez te parezca ingenuo por desearlo, pero si todos practicásemos benevolencia, en todos los aspectos de nuestra vida, viviríamos en un mundo maravillosamente en paz. El aspecto ingenuo puede ser que estamos tan lejos de esa realidad que mi plan de dejar de lado las armas parece demasiado imposible. Tal vez lo sea hoy, pero mañana será otro día. Admito que se trata de un sueño. Pero en una ocasión hubo un hombre que cayó del planeta Krypton y aterrizó en la Tierra, y que creía en sus sueños. El personaje de cómic de Superman dijo en una ocasión: «Los sueños nos salvan, los sueños nos elevan y transforman. Y en mi alma juro que hasta que mi sueño de un mundo en donde la dignidad, el amor y la justicia se conviertan en una realidad compartida, no dejaré de luchar».
No puedo hablar por todos los budistas del mundo, pero en lo que a mí me toca, me siento animado por el sueño de bondad mundial y continuaré esforzándome a mi manera para que la bondad se extienda por el mundo como un virus positivo. Fue Gandhi quien dijo: la paz entre los países debe descansar en la sólida base del amor entre los individuos. No soy tan ingenuo como para creer que la paz mundial aparecerá de la nada. Aparecerá en la gente que aprenda a amar totalmente. El primer paso es aprender a amarse uno mismo y luego aprender a incluir a todo el mundo, desde tu madre a Hitler, en el mismo amor. Estoy de acuerdo con Gandhi en que si podemos superar nuestra propia guerra emocional y aprender a amar, provocaremos un enorme impacto en la sociedad. Si todo el mundo en un país aprendiese a amar, nacería la paz. La tradición Shambhala toma su nombre de una historia que tiene su origen en tiempos del Buda. Un gran rey, Dagwa Sangpo, oyó hablar del Buda y quiso conocerle. Probablemente le googleó, vio algunos de sus vídeos en YouTube y pensó: tengo que conocer a ese tipo. Así que Dagwa Sangpo fue en busca del Buda, pero se deprimió un poco cuando comprendió que para estudiar con él debía convertirse en monje. Dagwa Sangpo se acercó al Buda y le explicó su situación. Ahí donde vivo, tengo todo un reino esperando que lo gobierne, dijo. No puedo dejarlo así como así, sería una irresponsabilidad. El Buda parece que hizo salir de la estancia a sus seguidores monásticos e impartió a Dagwa Sangpo lo que se conoce como las enseñanzas Kalachakra. El rey pudo a continuación regresar a casa y gobernar el reino basándose en esas enseñanzas del Buda. El reino acabó siguiendo el ejemplo del Buda sobre igualdad, pues personas de todas las razas, etnias, orientaciones sexuales, preferencias religiosas y orígenes de clase se unieron bajo un estandarte de atención plena y compasión. Ese reino fue conocido como Shambhala. Shambhala es una historia que ilustra que la paz es posible si aprendemos a superar nuestra guerra interna y amamos plenamente. Chogyam Trungpa Rinpoche señaló: la práctica de la meditación se considera como una buena, de hecho excelente, manera de superar la guerra en el mundo, tanto nuestra propia guerra como la general. La paz mundial empieza con examinar nuestra propia mente a través de la meditación y la contemplación. No tiene por qué ser algo específicamente budista. La meditación se practica en muchas tradiciones, pero si quieres paz en el mundo, es necesario que superes tu guerra interna antes de intentar amarte a ti mismo y a los demás. Lo bueno es que contamos con la posibilidad de elegir, en cada instante, ser afectuosos o unos indeseables. Hay una historia amerindia acerca de un anciano que enseñó a su nieto en qué consistía la paz. Le contó que sentía que en su corazón vivían dos lobos. Uno se alimentaba de cólera y agresión, y el otro de bondad. Ambos lobos estaban continuamente en guerra entre sí para apoderarse del corazón. El nieto preguntó cuál de ellos acabaría ganando esa pelea. El abuelo contestó: el que gane será aquel al que yo decida alimentar. ¿Qué lobo alimentas cotidianamente? ¿Al lobo que te mantiene habituado a la prisa y la agresión de la sociedad actual? ¿O al lobo que va contra la corriente social y que pide que practiquemos afabilidad en todos nuestros empeños? ¿A quién decidirás alimentar? La meditación puede ayudarte al respecto. Sea lo que fuere, lo que te salga al paso en la vida, puedes ser amable. Puedes bailar con todo lo que te presente la vida, tanto si es alegre como doloroso, y responder con delicadeza. Pema Chodron dijo: podemos bailar con la vida cuando se convierte en una fiesta salvaje totalmente fuera de control, y podemos bailar con la vida cuando es tan tierna como un amante. Trabajamos con aquello de lo que disponemos, con lo que somos ahora mismo. Sea lo que fuere, lo que aparezca, podemos trabajar en ello.
podemos expandir nuestros corazones para acomodarlo todo. Si quieres crear paz en el mundo, ahí es donde debes empezar. Debes empezar con delicadeza, con benevolencia. No puedo garantizarte que vayas a salvar al mundo tú solito, pero si puedes vivir una vida basada en la bondad, entonces ciertamente estarás yendo en la dirección adecuada. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.